hacen, vamos a reflejar la acción de la mancomunidad en la gestión de los archivos, concretamente de las localidades de la mancomunidad. Una de ellas es Rociana. Allí se encuentra el compañero Jesús Pérez. Jesús, desde el Condado, muy buenas tardes. En este mes de junio estamos tomando importancia de lo que significa conocer nuestros archivos municipales. ¿Para qué? Para entender nuestra historia, nuestra idiosincrasia, para saber de dónde venimos, para también entender el presente y el futuro. De eso, pues, numerosas personas en nuestra provincia de Huelva y sobre todo aquí en el Condado de Huelva se han encargado, incluso investigadores locales, como es el caso de Antonio Ramírez, que está aquí con nosotros, para dar la importancia, como decimos, de estos archivos. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y conservándolo y además, pues, haciendo esa clasificación para publicar distintos libros que sirven para la divulgación de esa historia que muchas veces es desconocida, ¿no? Sí, indudablemente conocer nuestra historia permite, en cierto modo, que nos entendamos mejor entre nosotros, ¿no? Es decir, en definitiva, la especie humana, por llamarlo de alguna manera, tiene sus miserias y sus grandezas, ¿no? Pero si tenemos un fondo de conocimiento de lo que hemos sido, con lo bueno y con lo malo, y somos capaces de trasladarlo con objetividad a la hora de la investigación, pues yo creo que damos una muestra a las generaciones futuras de que permita tener una perspectiva en realidad de cuál ha sido nuestro transcurrir en el espacio que nos ha tocado vivir, en este caso concreto en el de Rociana, ¿no? Antonio, tú has sido capaz de conocer bastante número de legajos aquí municipales de Rociana del Condado para poder realizar precisamente estos libros, ¿no? Para entenderlo, ¿no? ¿Qué supone tener esos legajos ahí entre tus manos? Claro, yo me podría remontar a un periodo de muy jovencito cuando empecé a pedir esos papeles viejos, a solicitar, sería la palabra, en aquella fecha con bastante rubor, aquellos papeles viejos del ayuntamiento, cuando los archivos no estaban ni siquiera ordenados y bueno, hay un estante donde estaban los papeles viejos y desde entonces para acá no he dejado de estar en las tripas de lo que son los archivos y eso me ha permitido conocer a fondo, creo que bastante bien, o por lo menos en eso estoy y estoy continuamente en ello, conocer un poco la historia de mi pueblo. Desde, pues no lo sé, el primer trabajo importante que pude hacer fue el que hice con motivo de la coronación de la Virgen del Socorro, que había que hacer un documento, un trabajo sobre el transcurrir de la tradición de la imagen del Socorro en Rociana. Y bueno, pues hice un trabajo que iba de 1550 a 1977, donde se veía cómo la presencia de la tradición mariana en Rociana era sumamente importante. Y de ahí, bueno, el paso a cosas tan curiosas como que no conocíamos, teníamos muy poca información, como puede ser, por ejemplo, pasajeros a India, ¿no? Y a otras empresas atlánticas de gente de Rociana que pasaron a la otra orilla y sobre todo también algunas personas que participaron en las empresas atlánticas como fue la conquista de las Islas Canarias. Es decir, hay mucho material muy desconocido, ¿no? La toponimia es también un factor realmente importante con el que he estado trabajando durante mucho tiempo, que siempre me interesó saber de dónde viene el nombre de Rociana, ¿no? De dónde, esa curiosidad, hasta que pude descubrir, por trabajos filológicos y tal, que procedía lógicamente de un topónimo romano que viene a significar procedente de Rocius Rossi, que significa lleno de rocío, al cual se le aplicaba la sufijación en ena, que viene a significar propiedad de Rocio, que era uno de las legiones, ¿no? Un romano que llega con las legiones de Escipión en el siglo II cuando se conquista este territorio. Nos daría lugar a hablar muchísimo de bastantes cosas. Y en definitiva, el mundo de las cofradías, lo he trabajado bastante, del Santísimo Sacramento a la de San Bartolomé, me ha permitido desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando se produce la desamortización y desaparición de las cofradías, en cierto modo hacer un recorrido por todas ellas y poner en valor su vida. Y luego cosas tan curiosas como el trabajo que hice con mi recordado amigo José Luis González sobre la guerra de Cuba en Huelva, ¿no? La batalla de Manzanillo, en la carta de Carmelo Ruiz a sus padres en Rociana, es decir, a partir de una carta
en 1898 manda un rocianero, Carmelo Ruiz, a sus padres aquí, empezamos a tirar del hilo y vimos que fue un testigo directo de la confrontación de España al comienzo de la guerra con los Estados Unidos. Y uno de los trabajos de los que me siento más satisfecho, pues lógicamente es el trabajo de memoria histórica sobre qué pasó aquí durante la guerra civil en mi pueblo. Y eso pues hizo posible con Juan José Antequera hacer un trabajo de 2 tomos donde contamos lo que no se nos contó nunca, ¿no? Con una profusión importante de información que parte toda de los archivos de aquí de Rociana. Estas sí que son una fuente exclusiva de este archivo. Y bajo el título de Escríbeme a la tierra, introducción al genocidio franquista en Rociana, pues me parece que se consigue poner, con la objetividad histórica que hay que hacer estos trabajos, pues poner en valor qué ocurrió en un periodo tan corto de tiempo en Rociana y que en cierto modo, bueno, pues es sumamente significativo. Luego hay otros libros sobre las cruces de Mayo, relatos, que también me he basado en relatos históricos. En definitiva, muchísimo material que no he dejado de hacer, y en este momento se puede decir que la historia de Rociana, desde la primera presencia del hombre en el Calcolítico, con los asentamientos que también y se recoge en los libros, hasta la actualidad, se puede decir que está en cierto modo recogida en estas investigaciones y gracias al archivo. Yo creo que es una cuestión que siempre hay que poner en valor, y que sepamos que sin los archivos, sin la preservación de los mismos, es difícil que tengamos un conocimiento de ellos. No quiero hablar de la tristeza que produce o que ha producido la pérdida de miles de legajos de nuestros archivos en toda la comarca del Condado. No voy a contar cómo se ha ido perdiendo esto con el paso del tiempo, y que esperemos ahora, con las nuevas políticas y con las nuevas situaciones en las que vivimos y el interés que hay en cuanto a los archivos, su preservación y digitalización para el futuro, definitivamente, ¿no? Para contar la historia desde la objetividad, en base a esos archivos, gracias Antonio, le pido al alcalde Diego Pichardo que se acerque, porque, como bien lo ha comentado el propio Antonio, que es importante conservarlos, y para eso el propio ayuntamiento pues va a realizar una apuesta, ¿no? Pues sí, tenemos que seguir trabajando en este magnífico trabajo que venimos haciendo desde el año 2004 en colaboración con la Mancomunidad de Desarrollo del Condado, y este año pues hemos querido hacer un plus sobre todo el trabajo con un proyecto muy ambicioso. Hemos solicitado una subvención de 40.000 euros a la Junta de Andalucía para darle un plus a estos trabajos que se vienen realizando en el archivo, y sobre todo para intentar, como bien ha comentado antes Antonio, el seguir manteniendo y conservando todos estos legajos para que no se pierdan, que sería muy triste que, como ha ocurrido en otros municipios, pues no conserven todos los manuscritos de parte de su historia. Bueno, un trabajo muy importante, encomiable que realiza, en este caso unido al esfuerzo del consistorio, pues se consigue contar, como hemos dicho, esa historia local que muchas veces para muchos vecinos es desconocida, alcalde. Bueno, eso es lo que se espera también, ¿no? Y por eso se realiza esta labor, esta divulgación a través de los libros, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos que visualizar todo el trabajo que se hace aquí, enseñar los importantes legados y manuscritos que tenemos, y sobre todo gracias a Antonio Ramírez, historiador local, que ha plasmado todo este saber y todo este trabajo que tenemos aquí en varios libros, que nos ha acercado un poco más a la historia de nuestra querida Rociana. Como hemos dicho, les hemos contado un poco eso, pues esa labor de divulgación. También Antonio ha dedicado a investigar el propio archivo local, incluso a restaurar algunos legajos, pero bueno, de eso también se encarga pues la archivera de la Mancomunidad, María José Bejarano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver un poquito de eso, porque Antonio nos cuenta la historia, pero ¿cómo ha conseguido toda esa información? Pues lo encontramos aquí en estos legajos, ¿no? Exacto, como hemos dicho antes, el archivo municipal pues contiene todas las fuentes primarias de donde bebe pues la investigación y después pues la escritura de esa historia, ¿no? Para plasmarlas en las publicaciones y que la ciudadanía conozca verdaderamente la historia y en qué está fundamentada. Está fundamentada en la documentación que hay. En el archivo pues contenemos
Las joyas, ¿no? Son joyas porque son piezas únicas y que tienen validez y no hay otra réplica, o sea, son únicas, como digo. Entonces, nosotros hemos hecho aquí hemos compuesto una miscelánea, un poco pues para que veamos pues de dónde surgen muchas veces temas que tenemos ya como asumidos, pero que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y entonces es interesante que veamos pues toda esa documentación a través de la historia, desde documentos mucho antiguos hasta algunos más actuales, y que nos hablan pues de Rociana, de su historia, de su cultura y de por qué hoy es como es, ¿no? Bueno, nos acercamos a algunos de ellos, si te parece, porque quiero que me comente, sobre todo que aquí se encuentra uno de los archivos más antiguos de toda la comarca. Sí, efectivamente, tenemos un pergamino que se conserva, que de hecho lo donó el propio Antonio Ramírez, y tiene referencia de 1415, estamos hablando de más de 600 años. Lo conservamos aquí en este planero, que si os acercáis lo podríamos ver, porque además fue restaurado, se encontró en pésimas condiciones y se llevó a restauración. Este pergamino está hecho en piel, este era un proceso de curtición que había de la época. Y como veis, pues están las señales, ¿no?, de cuando fue restaurado. Está la letra cortesana, la letra de la época, que evidentemente hay que tener conocimientos de palografía para poder descifrarlo. Y aquí es donde se contiene pues esas disposiciones sobre los amorifagos, como antes ha explicado también nuestro historiador local, que era un impuesto aduanero a la mercancía, y también sobre posesiones, pleitos sobre posesiones de la localidad. Bueno, eso como he dicho que es posiblemente el más antiguo, pero aquí tenemos otros tantos que no son menos importantes, ¿verdad, María José? Así es, todos son importantes, cada uno por un motivo. Este, por ejemplo, es un privilegio también datado en 1586, hablamos de un documento bastante antiguo, que es una confirmación de sentencias del duque de Medina de Sidonia, de Alonso Pérez de Guzmán, a los vecinos de Niebla, por temas del linde, de términos municipales. Me parece muy interesante también porque, bueno, como veis, pues la grafía en este caso, esta ya es una letra humanística bastarda española, que ya es muy, muy parecida a la que tenemos actualmente, y bueno, pues tiene esos detalles de filigrana que nos resultaba bastante interesante, y evidentemente habla de término municipal, que ya son también de los documentos más importantes de los archivos municipales. Luego este nos interesaba porque este es un libro de reales cédulas, que eran las instrucciones o la normativa y disposiciones reales que mandaba el rey a los distintos cabildos para que la sociedad lo cumpliese, ¿no? Y en este caso, aparte de que la cuadernación es en pergamino, que también nos interesaba enseñarlo, pues esta real cédula nos ha parecido significativa porque en ella se contempla pues que no se impida la posibilidad de trabajar a las mujeres y a las niñas en la manufactura del textil, ni tampoco se impida el que puedan aprender esta tarea. Entonces nos parecía significativo, pues bueno, porque es de 1779 y eso dice mucho, ¿no?, de cómo muchos puestos de trabajo, muchas tareas no podían trabajar las mujeres, ¿no? Y en este caso los principios del feminismo, podemos decir, ¿no? Exacto, en este caso sí se abre. Bueno, es verdad que hace alusión a que son tareas que puede desarrollar ese sexo por ser débil, ¿no?, pero que hay muchos otros que no, y en este caso pues la disposición real dice que nadie puede impedir que ni que la aprendan ni que la desarrollen. Entonces nos parecía interesante. Luego esto es una acta capitular de 1881. Las actas capitulares son donde se recogen la toma de decisiones de los órganos de gobierno del municipio. En este caso, pues bueno, nos parecía también significativo hacer un recorrido sobre los servicios públicos, ¿no?, cómo han ido desarrollándose, que lo que damos hoy por sentado que tenemos a mano, pues bueno, hace unos años no existía, ¿no? En este caso es un pliego de contrato de compra de aceite de petróleo para las farolas, la iluminación. Antiguamente había muy pocos puntos de luz y además se hacían a través de eso, poniendo aceite de petróleo y se encendía una llama, ¿no? La electricidad como hoy la conocemos pues no llegó hasta bien entrado el siglo XX. Entonces eso también nos parecía curioso. Luego este nos habla de Rociana, en el legajo 18,
y son dos temas muy interesantes. Por una parte, cuando se nombra como hijo predilecto a Odón Betanzos Palacios, que fue un literato y un poeta muy importante, nacido aquí en Rociana, que luego emigró a Nueva York y allí también se desarrolló profesionalmente, y bueno, por eso existe una fundación que se llama Odón Betanzos. ¿Y este? Bueno, y este, por ejemplo, ¿Este vamos a terminar? Vale, este nos habla de la denominación de Rociana del Condado como se entiende hoy, ¿no? Siempre fue Rociana, y llegado en 1959 se estimó colocarle a esa denominación, además del condado, y lo argumentan y lo justifican, en este caso, por fomentar la actividad vitivinícola fuera de la frontera, que era como le iba a dar una prestancia, ¿no?, al nombre de Rociana y a la denominación de origen de estos vinos. Y bueno, ya se ve que desde esa época pues se favorecía bastante una actividad que señera aquí en Rociana. Bastante curioso, además, un archivo reciente, pero que nos dice mucho de dónde nos encontramos en este punto hoy en día. Ya tenemos el nombre completo, Rociana del Condado. Bueno, María José, pues muchísimas gracias también por explicarnos un poco todo lo que viene siendo el devenir y la importancia de conservar estos archivos para conocer nuestra historia. Gracias a vosotros, y nada, animamos también a la ciudadanía, y en otros años, el año que viene lo haremos, por temas de COVID no hemos podido hacer jornada de puertas abiertas, pero nos interesaría mucho pues poder animar a la gente a que puedan conocer y ver de primera mano esta historia, la historia de su pueblo. La importancia, como decimos, de conocer nuestra historia. Seguiremos investigando, ¿eh? Aquí el Archivera tendrá mucho más que decirnos en próximas ocasiones, claro que sí. La importancia de conservar, que es cierto que es, de conservar, que a veces nos volvemos locos y edificamos donde no debemos de